Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 4574 del año 2016, formado por apelación de sentencia de amparo antes indicado en la acción constitucional promovida por el Centro de Acción Legal Ambiental Calas y Social de Guatemala en contra de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las constancias procesales, así como de las partes conducentes de la misma y de la reglamentación respectiva para el debido desarrollo de esta audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 13 de mayo de 2015, dictado por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa, que revocó la resolución del 13 de abril de 2015 emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Santa Rosa. Como consecuencia, se dejó sin efecto la prisión preventiva en contra de Carlos Roberto Morales Monzón y otorgó medidas sustitutivas a favor del procesado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 19 de julio de 2016, consideró: inicialmente, esta Cámara considera pertinente señalar que el debido proceso es un principio jurídico procesal sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y permitirle a las partes la oportunidad de ser oídas y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Gracias. También puede decirse que es el derecho de accionar, contradecir y realizar actos procesales como probar, alegar, impugnar dentro del marco de unas normas preestablecidas. Y el derecho de defensa equivale a un proceso justo. Las medidas de coerción establecidas en los artículos del 254 al 269 del Código Procesal Penal son de carácter cautelar, es decir, que en su imposición no se prejuzga la culpabilidad o inocencia del sindicado, sino la necesidad de asegurar el desarrollo normal del proceso penal, aunque para que puedan dictarse se requiera la existencia de la comisión de un hecho delictivo y alguna razonabilidad que permita inferir que el procesado posiblemente haya participado en la comisión de este. Según el artículo 264 de la Ley Procesal Penal, las medidas sustitutivas proceden siempre que no exista peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. De conformidad con lo anteriormente indicado, así como del contenido del acto reclamado, se advierte que la sala impugnada llevó a cabo el estudio respectivo sobre la resolución que conoció en alzada, de los puntos contenidos en el escrito contentivo de apelación y que en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 409 del Código Procesal Penal, revocó la decisión impugnada, donde expresó los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentó su decisión, conforme lo dispuesto por los artículos 262 y 263 de la ley citada, pues consta en las actuaciones que argumentó sobre la procedencia de dejar sin efecto la resolución impugnada y otorgar medidas sustitutivas a favor del procesado porque se acreditó su arraigo. El tipo penal de contaminación industrial no tiene una pena severa ni prohibición para su otorgamiento y además no se evidenciaba peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, cumpliendo de esta forma con la obligación de fundamentación contenida en el artículo 11 bis de la norma señalada y en ejercicio de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado que le confiere el artículo 203 constitucional. De esa cuenta no se evidencia los agravios denunciados por el postulante, por lo que el amparo debe ser denegado. Esta Cámara concluye que la acción de amparo es improcedente y debe denegarse porque no existió restricción o limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan. No obstante lo anterior, se absuelve en costas al amparista
y no se impone la multa al abogado patrocinante por ser el postulante una asociación no lucrativa. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio de su director general Yuri Giovanni Melini Salguero, en contra de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa. No se condena costas al postulante ni se impone multa al abogado auxiliante por la razón considerada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia la parte apelante, solicitante del amparo y requerente de la vista pública. En consecuencia, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio de su director general Yuri Giovanni Melini Salguero, quien comparece con el auxilio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Tiene la palabra. Señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, honorable pleno. El artículo 97 de la Constitución República en Guatemala define en el enfoque de derechos una obligación constitucional. El 97 no habla ni de garantías constitucionales ni habla de derechos, habla de obligaciones de ciudadanas y ciudadanos. Y se refiere al tema del ambiente. Se refiere al tema del ambiente sano y equilibrado y a la forma que el Estado, las municipalidades y los habitantes deben de procurar el mantenimiento del equilibrio ecológico y evitar la contaminación industrial, la degradación de los bienes naturales y la debida observancia de estos. Bajo esa condición, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, establecido hace 16 años, ha trabajado y ha venido a esta Corte en más de 25 veces pidiendo justicia constitucional en temas que tienen que ver con esta obligación constitucional. Es el caso que hoy nos trae. Un caso que tiene que ver con contaminación industrial y en el cual mi representada actúa como víctima, como querellante y como agraviada. El hecho criminal de contaminación, en este caso, del río El Escobal, afluente del importantísimo río Los Esclavos, que afecta e irriga la vida, la actividad social, humana y económica de poblaciones en Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas, comunidades que hoy están presentes acá. De alguna manera es el accionar nuestro. Y en ese sentido recurrimos a la actitud abusiva y arbitraria de la sala de la Corte, de la Sala de Apelaciones Mixta de Santa Rosa, en la forma como resolvió en este caso. Y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, bajo el asunto en el cual se nos causa no solo el agravio alrededor y la revictimización en este caso, sino particularmente porque también hay situaciones incómodas que ocurren no solo en esa sala, en la Sala Mixta de Santa Rosa, sino también en la Corte Suprema de Justicia. Cuando ustedes revisen el expediente, cuando sus letrados lo analicen y ustedes lo discutan en el Pleno, van a ver el grado de responsabilidad. En principio, la Corte Suprema de Justicia, al negar, inclusive en la vista pública, la comparecencia nuestra a esa audiencia. Y en la otra parte, de alguna manera, la forma como razona y que ya nuestro abogado hará uso en la intervención. Yo quisiera llamar la atención de ustedes porque acá el caso, más allá
de la apreciada libertad de un individuo, el tema de fondo es, en su esencia, la garantía de un derecho a un ambiente sano, la obligación de procurar la ciudadanía ese derecho a un ambiente sano y la responsabilidad penal que cualquier persona, en este caso una actividad industrial, cometa. Para este caso, el fondo del asunto es un tema tan importante como el agua. Imagínense, honorable pleno, que esta mañana ni siquiera se nos ha ofrecido agua a nosotros acá. O es escasa o es un tema de suma propiedad que refleja la importancia del tema. Y por eso las comunidades víctimas vinieron la semana pasada a la audiencia, que fue suspendida 5 minutos antes, y regresaron hoy porque es un tema importante. El fondo del asunto es que aquí están impactados no solo derechos, sino también está el rol de la sociedad en el desempeño. Con esto lo dejaré yo y cederé el uso de la palabra al licenciado Maldonado. Muchas gracias, señor presidente. Previo a iniciar mi argumentación, quisiera solicitar la autorización para que dentro del tiempo que nos queda pueda hacer lectura de la parte resolutiva de la Sala de Santa Rosa, donde se evidencia la violación al principio de tutela judicial efectiva y la garantía constitucional de certeza jurídica. Al lugar. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Esta representación, siendo una entidad de derechos humanos, reconoce que los derechos humanos universalmente reconocidos establecen claramente que la libertad es la última instancia. La libertad no puede ser limitada, sino por aquellos riesgos procesales que para el caso de Guatemala están establecidos en el Código Procesal Penal. Ya se habló claramente del tema del arraigo, pero una segunda parte que es importante para el amparo que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia es que ese Código Procesal Penal establece en su artículo 263 como riesgo procesal la obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿Cuál es el delito que se investiga dentro del proceso criminal 1048 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente? Es el delito de contaminación industrial. Contaminación industrial de la quebrada El Escobal, afluente del río Los Esclavos, que nutre, abastece y da vida a las cientos de personas que están hoy delante de ustedes. ¿En dónde sucedió el hecho criminal? ¿Cuál es la escena del crimen en donde se contaminaron las aguas de la quebrada El Escobal? Nada más y nada menos que la sede industrial de Minera San Rafael. Dentro de esa sede industrial, en flagrancia, el Ministerio Público determinó en el mes de junio del año 2012 que existía contaminación industrial del agua. En ese sentido, honorables magistrados, en el año 2015 se llama a primera declaración al sindicato. Cabe resaltar que es cierto, el Ministerio Público no pedía la prisión preventiva, pero esta representación como coadyuvante de la investigación criminal tenía que hacer prevalecer lo que los legisladores determinaron como riesgos procesales. El sindicato en este proceso penal es nada más y nada menos que el representante legal de la entidad minera San Rafael. Es su gerente general y por lo tanto es quien manda, decide y ordena qué se hace dentro de esa entidad. Obviamente, cuando existe ese riesgo de obstaculización, no queda más que cumplir con lo que la ley manda. Así se le solicitó al juez de instancia penal de Santa Rosa y perfectamente fundamentado, perfectamente desarrollado, el juez resuelve dictar auto de prisión preventiva, derivado a que no se desvanecía el riesgo de obstrucción toda vez de los argumentos ya vertidos. Se puede influir en peritos, se puede influir en testigos, toda vez que es él quien ejerce
el máximo mando en la entidad minera San Rafael. Yo rogaría, señor presidente, señoras magistradas y señores magistrados, que esta Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal de justicia en la materia, se tome los 5 minutos en los cuales el juez de instancia penal desarrolla la fundamentación, los motivos y los argumentos por los cuales dicta este auto de prisión preventiva. ¿Por qué se impugna la resolución de apelación por parte de la Sala de Santa Rosa? Y haciendo uso de lo que me fue autorizado, estima como considerando estimaciones de la Sala. Esta Sala, luego de analizar los argumentos vertidos por el apelante, los elementos de convicción, así como el audio, en donde constan las razones que tuvo el juez para dictar como medida de coerción la prisión preventiva, llega por mayoría a la siguiente certeza jurídica. No comparte el fallo emitido por el juez Acuo, en donde dictó prisión preventiva en contra del sindicado Carlos Roberto Morales Monzón, porque considera que su resolución carece de fundamentación y razonamiento, ya que el juez Acuo se limitó a indicar que existía peligro de obstaculización a la averiguación por ser el sindicado gerente y representante de la entidad minera San Rafael. El juez Acuo debió observar los presupuestos establecidos en los artículos 262, 263 del Código Procesal, lo cual no hizo, sino únicamente basa su resolución en lo ya indicado. Honorables magistrados, en un Estado constitucional, en un Estado donde la Constitución prima sobre cualquier ley y tratado, donde el artículo 204 establece que los jueces están limitados únicamente a la Constitución, no puede permitirse que un cuerpo colegiado por mayoría inserte aseveraciones falsas dentro de una resolución. Y de ahí la necesidad imperativa de que este tribunal escuche el audio correspondiente en los minutos ya señalados. El minuto identificado como 1:37 a 1:41, porque el juez sí hizo todo lo que la Sala dice que no hizo. O sea, la Sala miente en su resolución y debe llamar la atención de este tribunal que una Sala proceda a insertar aseveraciones falsas para emitir una resolución favorable al sindicado. En ninguna parte del mundo un juez puede mentir en aras de garantizar la libertad. Por lo tanto, se hace necesario que al momento de revisar se escuche el audio, se confronte con esta parte de la resolución y se evidencia claramente la falsedad de la Sala de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa. Es contradictorio, honorables magistrados, como lo decía mi antecesor, Calas actúa en el proceso como querellante adhesivo. Minera San Rafael ha tratado de obstruir en todo momento el ejercicio de ese derecho. Se llegó en última instancia a que esta Corte determinara que Calas tiene el derecho jurídico en base al artículo 117, inciso 4 del Código Procesal Penal. Obviamente ha habido una tramitación maliciosa. No se puede permitir que la justicia guatemalteca mienta, favorezca y contravenga aquel principio de que el bien común prevalece sobre el particular. No estamos interesados ni empecinados en que el sindicado vaya a presión. Fueron los legisladores los que establecieron el riesgo de obstaculización. Por lo tanto, la ley debe de cumplirse. Para terminar, honorables magistrados, es necesario también hablar sobre la revictimización que Calas ha sufrido en este proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Le informo que le quedan 2 minutos. La Corte llegó a anular la participación de Calas en la vista pública de primer grado. Tuvo por no
participado y por no argumentado. ¿Y por qué? Porque se le pidió a la Corte que certificara lo penal conducente por el delito de falsedad en contra de la sala. Para terminar, honorables magistrados, hacemos la siguiente petición. Primero, que previo a resolver, el Pleno se tome el tiempo, que no dura más allá de 6 minutos, para escuchar la resolución del juez de primera instancia. No puede permitirse que un tribunal de apelación mienta sobre la integridad y sobre las funciones sí desarrolladas por un juez, porque si no también esta Corte tendrá que certificar lo penal conducente si considera que el juez no fundamentó, no razonó por incumplimiento de deberes, pero el juez sí lo hizo. Analizar las argumentaciones de hecho y de derecho de la sala de apelaciones, evidenciar la falsedad, certificar lo penal conducente en contra de quien haya falsificado hechos dentro de la resolución de apelación y si haga un especial pronunciamiento, señor presidente, honorable Pleno, sobre el abuso de autoridad de la Corte de Constitucionalidad. Corrijo, Corte Suprema de Justicia. No puede victimizarse dentro de una acción de amparo teniéndose por no evacuada una audiencia, una vista pública que se hizo solo porque la Corte así lo considera. No estamos en el periodo inquisitivo, estamos en un Estado constitucional de derecho en donde ningún derecho es superior al otro. Todos se concatenan para garantizar la perfecta y adecuada calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos humanos de los habitantes de este país. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Para continuar, ahora corresponde el turno a los terceros interesados, señores Carlos Roberto Morales Monzón, quien comparece con el auxilio de los señores abogados don Julio Roberto García Merlos García, conjuntamente con, o en forma separada o indistinta, con la señora abogada Miriam Regina Brolo Salazar. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días, señor secretario, abogados y público presente. Ha quedado evidenciado en los 15 minutos de uso de la palabra del apelante que lo que pretende, y lo reiteró en innumerables ocasiones, es una revisión de la justicia ordinaria. Les viene a pedir de forma clara y concreta que lean, que escuchen el audio del juez penal de primera instancia, les indica el minuto del audio en donde lo deben leer y les pide que lo contrasten con la resolución de la sala de apelaciones. Eso, honorables magistrados, es pedirles que se involucren en la justicia ordinaria y no logra atinadamente en ningún momento, ni en el amparo de primera instancia en la discusión en Corte Suprema, ni en esta alzada, determinar, ni siquiera indicar o insinuar algún tipo de agravio constitucional. La entidad apelante pretende traer a sede constitucional la discusión de los criterios que la jurisdicción ordinaria puede tomar para decidir sobre el otorgamiento o no de una medida sustitutiva. En cuanto a medidas sustitutivas en el área penal, hay distintos supuestos regulados por el legislador. Hay casos en los que expresamente el legislador le dice al juez, usted no puede otorgar una medida sustitutiva en este caso es demasiado grave, no puede. Hay casos como las faltas en las que les dice constitucionalmente, en este caso por la gravedad mínima de la falta, no debe otorgar prisión preventiva. Y hay la gran mayoría de delitos en los cuales le da parámetros al juez para que decida. Esos parámetros son de la justicia ordinaria, no de la justicia constitucional. En la revisión de jurisprudencia de casos similares y análogos a este, encontramos más de 50 expedientes, contestes, jurisprudencia que se invoca, y en respeto al tiempo de ustedes, los hicimos y los enumeramos por escrito para no leerlos y repetirlos en esta vista pública. Pero esta honorable Corte de Constitucionalidad, sobre todo en los últimos años, ha incrementado la jurisprudencia en 3 sentidos. El amparo no es una instancia revisora,
debe existir un agravio susceptible de ser reparado en amparo, agravio que en ningún momento ni siquiera se manifestó, mucho menos se pudo haber acreditado. Y el tercer elemento es que si la autoridad actuó dentro de las facultades que la ley y la Constitución le otorga, no es susceptible de ser atacado por la vía del amparo. En virtud de lo anterior, honorables magistrados, lo que se trae a esta honorable Corte no es materia constitucional, no es susceptible de ser atacado por medio del amparo y por lo tanto debe confirmarse la sentencia de primer grado dictada por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de denegar el amparo. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación del Ministerio Público por medio de la señora agente fiscal, abogada doña Ana Guillermina Galindo Martínez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien comparece con su propio auxilio y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 19 de julio del año 2016, por medio del cual se deniega el amparo de mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. En el caso de análisis, se advierte que el interponente, en la calidad con la que actúa, manifiesta que la resolución impugnada le causa violación a derechos fundamentales, en virtud que la autoridad impugnada revocó la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Santa Rosa, por medio de la cual se había decretado el auto de prisión preventiva como medida de coerción y se ordena al juez Acuo resolver de conformidad a la ley. Esta Fiscalía, del estudio de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, considera que no le asiste la razón al postulante de la presente acción de amparo, en virtud que, de conformidad con lo establecido en el artículo 409 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación permitirá al Tribunal de Alzada conocer el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución en relación a los agravios denunciados, por lo que el Tribunal podrá confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Por lo que esta Fiscalía considera que si en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley a la autoridad impugnada, esta consideró que el sindicado Carlos Roberto Morales Monzón había acreditado su arraigo ante el juez Acuo, además de que el delito de contaminación industrial no contiene una pena severa, lo cual permite que él pueda gozar del beneficio de una o varias medidas sustitutivas, en virtud de que no está contemplado entre las prohibiciones establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Además, la autoridad impugnada también advirtió que no existía peligro a la obstaculización de la averiguación de la verdad, en virtud que los hechos que se le indican al acusado ocurrieron en el año 2012 y a la presente fecha han transcurrido casi los 4 años. Asimismo, esta Fiscalía considera que también la autoridad impugnada tomó en consideración que el Ministerio Público ya cuenta con suficientes elementos de convicción para determinar la participación del sindicado en los hechos que se le imputan. Situaciones estas que constituyen criterio valorativo que constituye conocer a la jurisdicción ordinaria y la cual no puede ser revisada a través del amparo, dada su naturaleza extraordinaria y subsidiaria. Además, esta Fiscalía considera que, de conformidad con el principio de objetividad establecido en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe adecuar sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la Administración de Justicia. Y siendo que en el presente caso el delito de contaminación industrial no contiene prohibición alguna para poder gozar de ese beneficio, esta Fiscalía considera que no se demuestran las violaciones denunciadas por el amparista que ameriten ser conocidas por esta vía. Por lo que, con todo respeto a esta representación, solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación, se confirme la sentencia venida en grado y se deniegue la protección constitucional de amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, que tengan buen día. Se concluye la presente audiencia.